Ahora estamos ya aquí en el set con el congresista Guido Bellido, congresista representante de Cusco, que nos va a dar más detalles porque un documento importante ha sido cursado a la comisión que está viendo este tema y que han solicitado pues la presencia del gobernador en el Congreso de la República. Congresista, bienvenido. Muy buenas tardes, Edwin. Un saludo a todos tus seguidores de tu programa. Sí, efectivamente, la bancada cusqueña, que es conformada por los 5 congresistas, hemos firmado un documento solicitando de que la Comisión de Fiscalización en la brevedad puede convocar la presencia del gobernador regional de Cusco para que dé cuenta las acciones que viene tomando, puesto que ya culminó los 30 años de regalo, podríamos decir, a precio de huevo roto, del hotel de todos los peruanos y en este caso de los cusqueños, que como muy bien anteriormente en la entrevista lo han mencionado, efectivamente el alquiler que se paga no supera los $10.000 y eso es lamentable cuando un solo suite en una noche superan los $4.000 y está en el internet, ahí está. Los precios son públicos. Los precios, así es. En todo caso, es lamentable cómo el gobierno ha podido regalar prácticamente a privados, y en este caso vinculados a Rafael López Aliaga, el hotel. Y no solo es el hotel, también tienen la infraestructura del ferrocarril y también tienen los vagones, que es hoy en día Perú Rail, ¿no? Ahora, esto, si vamos para atrás, digamos, el gobierno el gran responsable habría sido el gobierno de Alberto Fujimori. Ese regalo de Alberto Fujimori, prácticamente no solo estas empresas, sino hay muchas empresas que prácticamente ha dejado a precio de huevo roto, los ha regalado prácticamente. Y en esas condiciones cualquiera, digamos, teniendo un acceso a Machu Picchu, como lo que es privilegiado, la vía del ferrocarril es prácticamente oligopolio, hay 2 operadoras, pero son casi de la misma inversión que vienen trabajando. Este hotel es único, es un hotel que no lo vas a encontrar en ninguna parte. Entonces, sí, imagínate, muchos de estos ambientes y los espacios que tiene este hotel hay que separar con años de anterioridad. Entonces, es, digamos, espantoso cómo se haya entregado. Que si la empresa privada puede operar, está bien, pero que pague lo justo, porque aquí está todos los dineros de todos los peruanos invertidos en la construcción de esta infraestructura. El documento enviado por esta bancada cusqueña que usted denomina ha sido enviado el 8 de mayo, ¿no? Pasado, estamos 12. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente de la comisión, el presidente Burgos? Sí, en realidad ya hemos presentado al presidente Burgos, tiene el compromiso de convocar y esperamos que en las próximas sesiones el presidente de gobierno regional, y que no retrocede el presidente de gobierno regional, porque también se han hecho acciones de carácter judicial, lamentablemente por parte de la empresa que viene administrando el hotel, y que pretenden quedarse pues a perpetuidad con actos de legalidad, y eso no se puede permitir, ¿no? Ya han tenido el tiempo suficiente, han recuperado todo el dinero que han podido en las épocas más altas del turismo que ha vivido el país. Curiosamente, la defensa del hotel argumenta que por pandemia han tenido pérdidas, pero pérdidas han tenido en todo el mundo, y todos. No es una cosa excepcional, ¿no? Pero no tiene nada que ver con pérdidas de qué, porque ellos han tenido una alta ganancia durante todo el tiempo. O sea, si estamos indicando que los alquileres que pagan no superan los $10.000 y un suite cuesta $4.000, más de $4.000 en una noche, o sea, con una noche lo pagas prácticamente con 3 suites, ya está totalmente cubierto. Y eso en ninguna parte se ve, pues, o sea, tiene que haber cierta correlación entre los servicios, el alquiler que uno debe pagar y lo que debe generar, ¿no? Tiene que haber proporcionalidad. Para recordar que toda esta adenda o toda esta concesión se dio
precisamente en el ex gobernador Acurio, que está implicado en corrupción. Y además está cuestionado incluso esa ampliación, porque se ha planteado de que el gobernador habría firmado cuando ya no era gobernador. O sea, ¿cómo es posible eso entonces? En realidad es que manejan, digamos, con vínculos del Poder Judicial, como lo que estamos viendo en este momento. O sea, por el tema de pandemia, ahora están pidiendo que se les amplíe, pues, o sea, 5 años, y después ¿con qué nos aparecerá? O sea, para entender un poco más el tema, porque hay gente que no conoce bien lo que está pasando con el hotel en Cusco. Es decir, que acá habría también implicancia a favor de esta empresa privada de algunos funcionarios del Poder Judicial, pero también de la Fiscalía, porque las declaraciones inusuales desde la Fiscalía, que parece prácticamente vocero de la empresa, da mucho que pensar, congresista. No, en realidad ya se ha visto a nivel del Ministerio Público, hay veces no son tan pegados a la norma y al Estado de Derecho y permiten pues este tipo de abusos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un gobernador regional que ya no esté en funciones pueda firmar una adenda, ¿no? Y eso se ha cuestionado y se viene cuestionando siempre en Cusco, ¿no? Y esos son uno de los temas que se le ha atribuido al expresidente del gobierno regional, Coco Acurio, quien de paso ha estado recluido en el penal. Ahora, por un lado está el gobierno regional de Cusco, pero también nos gustaría saber si usted ha conversado o conoce la posición del alcalde de Machu Picchu, que es el señor Elvis Latorre, ¿no? ¿Cuál es la posición o la actitud que él tiene frente a este conflicto? No, pero en este tema yo creo que, de acuerdo a norma, quien tiene la titularidad en esto y está en las reuniones es el gobernador regional del Cusco. Así que ahí es donde se tiene que conversar y que lo que nosotros vamos a pedir es que el gobernador regional no retroceda y no beneficie, ¿no? Como al estilo de Coco Acurio, a lo que es esta empresa, ¿no? Y directamente, ¿no? Que está vinculado al Rafael López Aliaga, ¿no? Ahora, este 16, la empresa debería entregar, ¿no?, el espacio, pero sabemos que con leguleyadas y cuestiones que están haciendo los abogados no va a ser así. ¿Cómo ve la atmósfera o, digamos, la actitud del pueblo cusqueño ante este conflicto que día a día ellos están atentos? Sí, el tema en concreto, Cusco está desde hace mucho tiempo en busca de recuperar el patrimonio que pertenece a todos los cusqueños y a todos los peruanos por ende, y consideramos, o sea, de continuar en una administración, evidentemente tiene que haber un pago justo, ¿no? Una retribución justa, ¿no? Eso es lo principal. Así que las diferentes organizaciones sociales y las autoridades de la región Cusco, tanto los alcaldes provinciales, distritales, que también están vinculados, y hay niveles de gobierno, se va a tener que consensuar cuál va a ser el destino. Pero lo que sí nosotros como cusqueños exigimos es que devuelvan los bienes que son de todos los cusqueños en Santo Bariloche. Siempre he escuchado quejarse a los cusqueños de un hecho que es repetitivo, ¿no? En el sector turismo recaudan gran cantidad de dinero, pero lamentablemente todo este dinero, el gran porcentaje de este dinero, termina viniendo a Lima y dejando un porcentaje en Cusco. ¿Cuándo, digamos, esto va a cambiar? Bueno, eso va a cambiar cuando exista una verdadera descentralización en nuestro país y que la región tenga el control de la economía que debe manejar la región. Ahí sería para todos los cusqueños, y un cierto, digamos, monto debería ser para el país a nivel nacional. Pero en este momento no tenemos eso, ¿no? Toda la economía está centralizada, es el MEF el que administra y el que reparte bajo ciertas condiciones, y todo este tema prácticamente totalmente debilitado, el tema de la descentralización en el país. No, hasta ahorita incluso la administración propia de Machu Picchu lo quieren pasar al Ministerio de Cultura. Y es más, hay una
Dirección Desconcentrada de Cultura, Cusco, que ya debió pasar a manos de la región. Sí. Y no lo quieren pasar, no lo quieren pasar. Ya está la ley, ya está todo. Claro. Cada vez que se aprueba una ley del presupuesto, le ponen la inaplicabilidad año tras año de esta norma, tan solamente para seguir teniendo control. Ya que habla del Ministerio de Cultura y de la EDC, en los últimos meses se ha visto que hasta ahora también, digamos, hay conflictos, hay intereses oscuros, hay movidas, hay cambios, pero esto afecta bastante, en este sentido, el patrimonio y esa riqueza cultural que tiene Cusco. Yo le hago una pregunta. El ministro, actual ministro, Fabricio Valencia, ante este tema de que se permita el funcionamiento de un hotel en Machu Picchu, yo creo que está en un estado de mutis, mudo. No hay un pronunciamiento también por parte del ministro de Cultura. Claro, pero más allá de ello, creo que ya la infraestructura está establecida y no es de este momento, tiene años la infraestructura y creo que ya hay cierta armonía, ¿no? No hay ninguna ampliación más de ningún tipo, sino tal como lo que está, y creo que deberíamos digamos, explotar de manera sostenible y que esos recursos puedan servir para atender las diferentes necesidades que tiene el Cusco, sobre todo. En materia de mantenimiento de los centros arqueológicos que tiene Cusco, hasta el momento tenemos una brecha muy grande que no se está manteniendo. O sea, hay que recordar que Cusco es una de las regiones que buena parte de su presupuesto está orientado al mantenimiento de los centros arqueológicos que tiene. O sea, no solo es Machu Picchu, está Choquequirao, está todo lo que es Valle Sagrado de los Incas, está Sacsayhuaman, está los diferentes centros culturales que tiene las diferentes provincias, está Rachi, está en el mismo... la convención centros arqueológicos, como por ejemplo en el distrito de Vilcabamba. O sea, hay cantidad centros arqueológicos que al momento todavía no han sido incluso puestos en valor. Declarado. Entonces sí, nosotros requerimos fondos justamente para eso. Y cuando se pone puesta en valor, pues se genera también la reactivación de puestos laborales para la población, porque son ellos quienes trabajan, nuestros profesionales, nuestros arqueólogos, nuestros arquitectos, nuestros historiadores, nuestros ingenieros civiles. O sea, absolutamente toda la cadena se activa. Entonces, el sector cultura en Cusco es bien fuerte, ¿no? Ahora, congresista, digamos, el conflicto, este tema con los hoteles versus el patrimonio no es nuevo. El caso del Hotel Sheraton, que ha debido, aparte, ser demolido y que no lo quieren tocar. Esto también sorprende. No, sí, no solo eso, sino también está ahí otro centro comercial que han construido y en también donde han destruido muros incas, pero ¿por qué se permite todo esto? El problema aquí, reitero otra vez, ¿quién es la responsable? ¿Quién es el titular de la acción penal de todo eso? Es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene que asumir, digamos, la investigación preliminar y la acusación correspondiente, y el quien tiene que juzgar es el Poder Judicial. Entonces, en ese proceso, o son muy burocráticos, o lo amplían, o simplemente vencen los plazos, lo cierran y queda pues impune. No hay una impunidad en esta materia. Y es bastante cierto lo que dice, porque lo que pasó con la construcción de un hotel en Ollantaytambo, por ejemplo, donde nosotros también en Lima Gris hemos denunciado, es sorprendente porque se toman fotos de la paralización de la obra con funcionarios del Ministerio de Cultura y después de unas horas la obra sigue funcionando. ¿Y dónde está la Fiscalía? Exacto. En ese momento, o sea, el Ministerio Público debería intervenir y paralizar las cosas, levantar las actas que corresponden y acusar a los responsables. Ese es el procedimiento y está establecido, pero hay ciertos actos que son muy cuestionables por parte de los administradores de justicia. Congresista, cambiando de tema, dejando Cusco, quiero ahora pasar al caso Patás, a esta masacre de Patás. La verdad, las imágenes son muy fuertes, pero lo que más sorprende y a mucha gente le indigna es la falta de reacción del gobierno. ¿Cuál ha sido su crítica sobre este tema puntual de los asesinatos en Patás? No, muy concreto, es que es lamentable
tener declarado la zona en estado de emergencia y que la policía no pueda ingresar a las diferentes zonas, a los diferentes socavones, incluso labores. O sea, una vez que declaras emergencia, eso es lo que te permite que los trámites para poder ingresar ya no sea como en estado de derecho, sino en estado de emergencia. Estás autorizado y si debió tener toda la información. Creo que ahí ha sido un gravísimo error de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, también no haber avalado los hechos que la propia población estaba exigiendo, más bien basarse en la información engañosa que ha dado la empresa minera Poderosa, y definitivamente hay elementos para creer que hay un nivel de responsabilidad de la empresa Poderosa, porque la empresa Poderosa trabaja con los mineros, con un sector de mineros que tienen reinfo, pero también trabaja con mineros ilegales que no tienen reinfo. Claro. Y además de eso, ellos tienen una planta procesadora, y en esa planta no solo reciben a los que tienen reinfo, sino a todo el mundo. ¿Y de dónde sacan? Obviamente de los socavones. Claro. Entonces ahí hay un problema mucho más complejo de lo que se ha visto. Y creo que no es la primera vez que pasa este tipo de hechos, seguramente en menor intensidad de lo que hemos visto, al que hay que condenar. Se han venido dándose hace muchos años, porque la empresa Poderosa está ahí, ¿no? Muchos años. Ahora, lo cierto es que la empresa Poderosa ha subcontratado una empresa, creo que al parecer incluso estaría vinculada a fuerzas del orden, la titularidad de la propia empresa RIS, y esas empresas, ¿cómo es posible que a personas hayan podido enviar en las condiciones como han enviado, ¿no? Usted menciona cómo es posible creerle a la empresa, es decir, el premier Adrián Sen sin duda cometió el gran error, confiar en la información de una empresa privada. ¿Qué le está costando? Que ahora va a ser censurado por ese tema, porque tú no puedes fiarte, y además de eso, cuando tú declaras en emergencia la zona tan convulsionada como Patás, o sea, ahí tienes servicio de inteligencia, ahí tienes a la policía, ahí tienes el ejército, y a pesar de tener todos esos elementos, que uno se base en la información que te va a decir la empresa, ya pues eso es un sesgo muy cuestionable y que va a tener costos políticos. ¿Hay votos para la censura del premier Adrián Sen? Al menos nosotros estamos muy convencidos y firmes en lo que se ha planteado desde la bancada. Una de las mociones de la bancada al que pertenezco, la bancada Podemos. Hay 4 mociones que están en giro, y creo que en número de votos, al menos más de 50 congresistas han firmado una moción. Eso significa que las probabilidades son próximas, pero va a depender bastante de la bancada de Fuerza Popular y la bancada de APP. Si la bancada de Fuerza Popular y la bancada APP asume esta situación como una responsabilidad grave en el tema político, seguramente los resultados van a ser positivos dentro del control político que corresponde a los congresistas. Justamente es la facultad que tiene el Congreso de hacer el control político cuando se presentan este tipo de hechos, ¿no? Y para que la gente sepa, ¿no?, la censura del premier Adrián Sen también significaría cambiar todo el gabinete. Evidentemente, porque cae, no solo si se censura la PCM, se deja en cero todo el gabinete y tiene que nombrar nuevamente el gabinete, el Ejecutivo. Mucha gente está apoyando eso. ¿Por qué? Porque dicen que ya se necesita una oxigenación urgente del gabinete, renovación, porque lamentablemente muchos ministros que actualmente ocupan cargos no han desarrollado pues una gestión en favor de la población. Hay cuestionamientos de diferentes sectores, mucho más aún todavía que estamos entrando en una época electoral, la cosa se pone bastante delicado, y yo creo que el Ejecutivo tiene que evaluar muy bien y tomar las mejores decisiones y no afectar, porque cualquier tema va a afectar al país, o sea, ese es el tema en concreto. Entonces, desde nuestro punto y desde nuestra arista, nosotros tenemos que cumplir la labor que nos ha dado la población, que es frente a un hecho concreto, un hecho político concreto, tú tienes la facultad para poder hacer el control político. ¿Y cuál es el control político? Es interpelar, y cuando no satisfacen
en la interpelación, las respuestas, y se ve que hay debilidades y demás, y hay irresponsabilidades, en este caso, tienes que pasar a la censura. Y lamentablemente no puedes tener un presidente del Consejo de Ministros que se fíe en la empresa. Cuando estaba declarada la zona de emergencia, cuando tenía la policía, cuando tenía el ejército y cuando tenía ese servicio de inteligencia en la zona. No, y aparte había información de 13 personas secuestradas. Y no darle, digamos, la veracidad a este hecho, ¿no? Porque aquí los familiares, menos la sospecha. No, así es, pero los familiares ya lo habían indicado y la empresa ya lo sabía. Entonces, ahora lo que nosotros también vamos a ir bastante, vamos a incidir es que vamos a pedir cuentas al Ministerio Público todas las carpetas y las investigaciones que se vienen desarrollando, porque esas muertes no pueden quedar impunes. O sea, por más que esas personas tengan responsabilidades delictivas o no, pero una muerte es una muerte y se acabó la situación. Ahí el Ministerio Público tiene que dar cuenta de todas las acciones que viene desarrollando al respecto y las carpetas que se han aperturado y a quienes se ha aperturado realmente, ¿no? Congresista, pero también hay otra cartera responsable de esto. Hablamos de la cartera del Ministerio del Interior. Hay responsable del Ministerio del Interior, hay un ministro que está iniciando, lamentablemente. Bueno, iniciando como ministro, porque ha sido viceministro. Así es. Y el otro tema, también estos hechos están vinculados al Ministerio de Energía y Minas. O sea, en realidad hay varias carteras que concurren en los temas que se vienen presentando. Esa zona no solo debería ser, esa zona debería estar altamente con vías de comunicación, saneamiento básico, o sea, en servicios públicos del Estado, pero por lo que se ha visto en la zona no hay presencia del Estado. Más bien al respecto, nosotros nos estamos comprometiendo, estamos en una recuperación de un pequeño problema de salud, pero hay el compromiso de nuestra parte de desplazarnos a la zona y de escuchar a la población. Yo creo que pasa primero que las autoridades deben saber escuchar a la población y estar ahí en la zona. Ahora, hemos hablado de responsabilidades ministeriales, pero no dejemos pasar la responsabilidad del gobernador César Acuña. Es su zona, es su territorio, que actualmente sabemos que está más preocupado en salir del país y viajar que atender la problemática de su región, congresista. Yo creo que ahí es concreto, ¿no? Cuando uno asume una responsabilidad de ser autoridad, tiene que dejar, pues, de ciertos actos banales, ¿no? Que quieres conocer el mundo y viajar por el mundo, entonces deja el cargo, ¿no? Y que otra persona trabaje, ¿no? Y yo creo que es clarísimo, o sea, el presidente regional tiene que estar día y noche acompañando a la población, resolviendo los problemas de la población, atendiendo a la población, dándole auxilio a la población, dándole soporte a la población, encaminándole a solucionar los problemas y garantizando la seguridad de las familias que están en la zona, ¿no? Eso es una responsabilidad mínima. Pasando a otro tema, ya que nos quedan todavía unos minutos, congresista, es el caso, que no es nuevo, que viene creo que desde la campaña política, porque también ha existido gente que no ha querido que usted llegue al Congreso. Y sin duda hay muchos fake news y muchas mentiras que se sueltan en el Internet, y por eso yo le quiero preguntar para que aclare, ¿no? Aquí, ¿cómo está ese tema o cuál es la real situación sobre las expresiones homofóbicas que se dice que usted mencionó? Bueno, gracias por tocar el tema. Lo que siempre nosotros hemos sido muy respetuosos y nosotros en la universidad siempre hemos tenido una tolerancia alta. Lo que sucede es que mi persona ha estado en un medio político, en la vida estudiantil, y de ahí cuando se presentan las elecciones, pues muchas veces cuando uno hay cierto liderazgo, empiezan a crear estas cuentas en redes sociales y te atribuyen algunos comentarios, unos por curiosidades y otros por afectar la imagen de una persona. Entonces, cuando yo llegué a ser premier, empezaron a rebuscar todo. Entonces, todas las cuentas que decían Guido Bellido, yo era responsable y me los atribuyeron. Entonces, es totalmente falso. Nunca ha habido una cuenta verificada, claro, una cuenta verificada en la que pueda decir, mira, esto es lo que ha escrito Guido Bellido. Jamás ha habido, ¿no? O sea, y es más, nosotros hemos hecho siempre compromiso de la tolerancia
y nunca va a encontrar una declaración mía, o sea, una declaración en un grabada, un medio de comunicación corroborable donde yo tenga una posición homofóbica o una posición ante los derechos de los ciudadanos, ¿no? Todo ciudadano tiene todos los derechos de poder ejercer su ciudadanía y amparado en las normas que tiene que haber cero discriminación en nuestro país. Entonces, eso ha sido en realidad para poder golpear cuando yo he asumido el premierato y generar con la población un alejamiento, ¿no? Y felizmente no han logrado. Nosotros seguimos vinculados incluso a organizaciones que tienen ciertas posturas respecto a género y demás, siempre muy identificados, y tenemos amigos en el entorno que tienen, digamos, la plena libertad de poder ejercer su situación sentimental y demás, ¿no? Tengo amigos muy buenos y por tanto felizmente no se ha dado, pero todavía en las redes sociales hay esa mala información y que en realidad con el propósito de hacer daño político, ¿no? ¿Y quiénes estarían detrás de esta campaña contra usted? Mira, concretamente las personas que no querían que yo asuma la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y quiénes son las personas que estaban en contra que yo asuma la presidencia del Consejo de Ministros? Las personas que también estaban propuestos como en el cargo de la PCM, ¿no? En el caso, la señora Verónica Mendoza estaba como una de las propuestas, ¿no? Eso, la información nosotros hemos recibido, sí, en el entorno, y que creo que un sector que ha venido a separar, ¿no?, de la población ha sido eso, ¿no?, de atacar que yo había tenido expresiones homofóbicas y todo esto, que no se ajustan a la verdad, ¿no? Nunca ha habido ninguna. Yo, claro, desde el momento... Usted ahora aclara eso, que todo son mentiras, pero gente que se encuentra en internet con algún mensaje publicado cree que es verdad. ¿Cómo hacer en esa situación? Bueno, y yo te agradezco mucho que me hayas abordado ese tema. Tendré la oportunidad, siempre que pueda, de poder expresar mi postura y en la práctica demostrar lo que uno es, que debe tener ese respeto al ser humano como tal y evitar desde cualquier punto de vista actos de discriminación contra las personas, por raza, por orientación sexual, por religión, por color, por cualquier tema, no se puede discriminar. Y eso en el país es una agenda bien grande, Edwin, que hay que trabajar, porque aún todavía hay discriminación incluso por procedencia, ¿no? Hay una discriminación grande. Incluso acá mismo en Lima hay una discriminación. ¿Quién es de, no sé, de Miraflores y quién es del Conero? Y todo este tema viene desarrollándose. Entonces hay que luchar. Hay todavía restaurantes y hay discotecas donde ciertas personalidades pueden entrar y ciertos no, claro, pueden entrar. Se admite el derecho a admisión, ¿no? Exacto. Entonces todavía hay ese tipo de cosas y yo creo que hay que luchar contra todos estos actos. Y parte de esa contracampaña que me han hecho es también parte de la discriminación, porque trataron de afectarme a mi persona por tener un origen quechua, de una comunidad campesina, y asumir una responsabilidad más alta después del presidente de la República en entonces, y creo que hay muchos sectores que se han puesto celosos también. Y aparte venía, digamos, bajo el paraguas de Perú Libre, que también en ese momento era, digamos, cuestionado por todos lados, ¿no? No, eso evidentemente porque salíamos de una campaña en la que habíamos ganado por un margen pequeño, y justo creo que eso ha sido uno de los elementos, incluso sectores que desconocían los resultados electorales, ¿no? Y que han hecho comisiones y demás, se han gastado más de 200.000 soles, por ejemplo, el congresista Montoya, investigando supuestamente el fraude electoral, que nunca ha habido ningún fraude, no ha existido ningún fraude. Entonces, eso ha radicado pues en estos ataques feroces que nosotros hemos sentido. Dos cosas más antes de finalizar. Usted mencionó a la candidata, porque creo que todavía quiere ser presidente, Verónica Mendoza, ¿no? ¿Cuál es su relación con Verónica Mendoza actualmente? No, yo nunca he tenido ninguna relación con ella. Sí, ¿nunca? No he tenido ninguna relación. ¿No han congeniado políticamente? No he tenido ninguna relación. Es que yo
yo siempre, en el tiempo que ella ha sido congresista, yo era estudiante universitario y después de eso pasamos a desarrollar nuestras actividades profesionales y no he tenido oportunidad. Con quien sí ha tenido cierta articulación es de entonces, de Perú Libre, niveles de diálogo por un proceso de unidad que no se ha materializado, era con el doctor Vladimir Cerrón Rojas, ¿no? En su momento, pero eso no se ha podido materializar y quedó ahí, ¿no? Entonces, así que Perú Libre fue por su lado con su candidato, que es el profesor Pedro Castillo, y Juntos por el Perú fue con su candidata, que es la señora Verónica Mendoza. ¿Dónde está Cerrón? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero todos desconocemos. Entendemos que su objetivo, porque por redes sociales lo leemos bastante, casi permanentemente se muestra activo y que tiene la intención de incorporarse y de presentarse y espero que resuelvan sus problemas, ¿no? Y creo que ahí también hay varias cosas, ¿no? Creo que había realmente nosotros sí, en algunos casos, por ejemplo, el caso que tiene que ver con el saneamiento básico, del cual le han dado la primera sentencia, eso ha quedado en foja cero, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y en el tiempo que nosotros hemos estado en Perú Libre, también hemos puesto postura y creo que no nos hemos equivocado, ¿no? Ahora, la otra sentencia que le han dado por el aeropuerto que supuestamente se tenía que construir, pero en realidad el Estado no ha incurrido en ningún gasto, sino que era una iniciativa de carácter privado y que se iba a desarrollar, que también ha quedado en foja cero. Y lo último creo que conocemos es que hay ciertos embargos a sus cuentas, pero en función a procesos que ya cayeron, ¿no? En todo caso, el Poder Judicial hará las evaluaciones correspondientes y siempre corregir y atribuir a las personas según a su nivel de responsabilidad. Con esto acabo, congresista. Hace poco una encuesta no fue publicada y se trata de la encuesta donde se preguntaba si Pedro Castillo postula las próximas elecciones, ¿quién sería el presidente? Y sorprendentemente, Pedro Castillo, según esta encuesta que no fue publicada, sería nuevamente presidente del Perú. Ahora está en la cárcel. ¿Cómo ve esa situación con el tiempo? ¿Por qué se viene agudizando su proceso? Bueno, creo que el profesor Pedro Castillo en este momento, si bien cierto, no puede ser candidato a la presidencia porque el partido en el que está afiliado no ha alcanzado al 12 de abril, que de manera muy arbitraria una mayoría del Congreso ha impuesto esa fecha, cuando no debió ser. Nosotros hemos planteado que la fecha sea a un año del proceso electoral, pero lo han puesto de manera arbitraria, no han querido hacer consenso. Tiene la opción del profesor Pedro Castillo de postular a una senaduría, ¿no? Esperemos que eso se dé y será de su determinación con qué partido, como invitado, pueda participar al Senado. Y siempre en cuando no exista ninguna sentencia y que el tema jurídico pueda limitar, podrá asumir esa responsabilidad. ¿Usted también está pensando en el Senado? Mira, nosotros, igual, el partido en el que nos hemos afiliado está en proceso de levantar sus observaciones y demás. Vamos a ver y vamos a evaluar de cómo se pone el escenario, ¿no? Nosotros no tenemos un afán desmedido de vida o muerte, de participar o no participar. Lo que nosotros siempre tratamos de escuchar es a los dirigentes, a la población que articula con nosotros. Ellos podrán evaluar y si hay algún consenso podamos participar o también podamos no participar. Pero eso no es en este momento la agenda. Para nosotros la agenda es cumplir nuestra función como congresistas a cabalidad y siempre con ese desprendimiento y cumplimiento de palabra empeñada hacia la población. Bueno, congresista, muchas gracias por darse un tiempo, por visitarnos y por explicar, ¿no?, lo que viene pasando en el Congreso, lo que podría pasar con el caso de Pedro Castillo. Bueno, no sabemos, la gran pregunta, ¿dónde está Cerrón? ¿No? Ya, esperemos que pronto sabremos, pero esa es la situación. ¿Y qué le diría a la población como palabras finales, congresista, ante la situación que vivimos, ¿no? Bueno, estimado Esri, yo sé que la población en este momento siente mucha frustración por todos los hechos que hemos tenido, incluso pos el 7 de diciembre, en la que todavía aún hay heridas abiertas y hay padres y madres de familia que han cargado sus muertos, muchos. En este momento seguimos heridos. Creo que tiene que haber un escenario político distinto
en donde la prioridad principal sea resolver las diferentes brechas que tenemos. Brechas, por ejemplo, en seguridad ciudadana tenemos tremendo en el norte y principalmente aquí en Lima, ¿no? Pero por otra parte tenemos problemas en vías de comunicación que son de competencia nacional y realmente están abandonados. Tenemos problemas en salud, en la infraestructura de salud, personal de salud, pero tenemos problemas en educación, brechas grandes que hasta el momento no se ha cubierto. Entonces son temas que hay que seguir abordando y que la economía no se despilfarre por temas de corrupción al que hay que combatir. Entonces son elementos sumamente importantes que la población ya está prestos a elegir un gobierno este 2026, que en cada momento tienen que analizar, evaluar y conocer a quién están eligiendo y por qué lo están eligiendo. Bueno, hemos estado con el congresista de la República, Guido Bellido Ugarte, y con nosotros será hasta el próximo programa.